Los vicios de los actos voluntarios. Son los clásicos. El error, dolo y la violencia. ¿Sí? Se ha llamado la atención en algunas ocasiones de la escasa aplicación jurisprudencial que se ha hecho de estos vicios. Yo, por ejemplo, en mi vida profesional nunca tuve un juicio de nulidad por vicio de la voluntad y probablemente a muchos de ustedes o a casi todos ustedes les haya pasado lo mismo. Ahora, esa escasa aplicación jurisprudencial de estos vicios por momentos se presenta como incompatible con las nuevas realidades contractuales de hoy. La disparidad de las partes en un contrato, sobre todo en los contratos de consumo, en los que no son paritarios, el acrecentamiento de las exigencias de la buena fe, la ampliación del deber implícito de información, los penetrantes medios publicitarios, han llevado a algunos a plantearse si no conviene o no es el momento de hacer una suerte de revisión hermenéutica e incluso legislativa de estos vicios, de modo que les permita una vigencia más práctica en la búsqueda de la protección de la voluntad y que los aleje, podríamos decir, del perfil casi teórico o académico que tienen hasta ahora. Los vicios de la voluntad se estudian en la parte general, en el derecho civil parte general, y después uno se encuentra que en la práctica casi se olvidó de las reglas porque no tuvo necesidad en la vigencia práctica de todos los días de estudiarlas. Empecemos por el error. Hay como tres grandes sistemas en los códigos contemporáneos, ¿no? Uno es el de Vélez. El error, para ser causal de nulidad del acto, debe ser esencial y además debe ser excusable. Los supuestos de error esencial están enunciados y la excusabilidad apunta a que no debe haber habido razón para errar, ¿no? Es decir, el error no debe haber provenido de un comportamiento culposo o negligente, porque si fue así, no es invocable. Bien, un segundo sistema de lo legislativo actual es, por ejemplo, el del Código Italiano. El error debe ser esencial y reconocible. Irreconocible no, reconocible, ¿no? Debe ser esencial, además de reconocible. Es como que el centro de la atención se traslada de la culpa del errante al destinatario de la declaración. Si el destinatario de la declaración conoció el error de la otra parte en un negocio bilateral, o pudo conocerlo actuando con la debida diligencia, el acto es anulable. Si para el destinatario de la declaración el error no era reconocible, no hay posibilidad de invocar el error. El acto es involuntario, el error es esencial, el sujeto erró, pero, sin embargo, en aras de la tutela de la confianza o de la apariencia, el acto mantiene la plenitud de sus efectos como si hubiera sido perfecto, como si hubiera sido voluntario. El nuevo código sale del régimen del Código de Vélez, error esencial y excusable, y adopta el sistema del Código Italiano. El error ahora tiene que ser esencial y reconocible para que acarree la nulidad del acto. ¿Sí? Bueno, hay una o dos modificaciones más en materia de error que se las digo muy al pasar.
Los antecedentes del artículo del nuevo código que enuncia los supuestos de error esencial decían: el error es esencial sí. Y después sigue la enumeración, ¿no? El nuevo artículo cambia el sí por cuándo. El error es esencial cuándo. Este cambio de sí, que es restrictivo y condicionante, taxativo de los supuestos enumerados, puede bien ser interpretado como que el artículo enuncia supuestos de error esencial, pero solo a título ejemplificativo, de modo que jurisprudencialmente se podría, por vía de interpretación, extender a otros supuestos de error que no fueran los enumerados. Pasemos al dolo, ¿no? Estamos en el dolo como vicio de la voluntad, ¿no? No el dolo como elemento del acto ilícito, sino en el ámbito, ni tampoco en el ámbito del incumplimiento obligacional. El dolo como vicio de la voluntad. La doctrina argentina, y yo le diría la de todos los países muy ligados a nuestra tradición jurídica, coinciden en mayorías abrumadoras que el dolo es el error provocado. Que el dolo es el error provocado. Y cuando por medio de astucias o maquinaciones se induce a la otra parte a un error, no es necesario que sea esencial, basta que sea accidental, dicen casi todos los autores, se configura el dolo, ¿no? Algunos, contrariamente, pensamos que el dolo tiene un ámbito de actuación o de expansión que no se circunscribe al error provocado, que abarca otros supuestos que afectan la intención del sujeto y aún en algunos casos la libertad, que configuran comportamientos dolosos susceptibles de anular el acto. En un artículo de hace muchos años que publicamos con De Lorenzo, bueno, en primer lugar invocábamos el propio texto del artículo. El artículo 931 no habla de error. Otros códigos sí, el nuestro no. Astucias o moderaciones para obtener la ejecución de un acto, algo parecido, dice el 931. En ningún momento dice astucias o moderaciones tendientes a inducir a error a la otra parte, ¿no? Citábamos algunos supuestos que encontramos en la jurisprudencia extranjera, que se consideraron constitutivos de un dolo vicio, ¿no? Por ejemplo, lo digo rápidamente, una corte de Colmar en Francia, ¿no? Se trataba de una señora muy anciana, creo que tenía 80 años, al que su yerno encierra en una habitación, encierra en el sentido figurado, la induce a quedarse ahí durante horas y le machaca y le machaca y le machaca la conveniencia de vender un paquete accionario muy valioso. Ella, ella, a sabiendas que vendía las acciones como efecto de esas sugestiones, de esa suerte de captación de voluntad o de presiones psicológicas, termina vendiendo las acciones por un valor mucho más, muy inferior al que realmente valían, ¿no? La Corte de Colmar tuvo en cuenta en el fallo que un escribano, en vista de la situación de hecho que había observado, se había negado a legar a escritura el acto de la sesión. Bien, y consideró que el acto estaba afectado de dolo, sin que en rigor se pudiera decir que la vendedora había incurrido en algún tipo de error o que se le había inducido error. Simplemente se le había presionado, sugestionado y terminado por captar su voluntad, ¿sí?
Otro ejemplo, todo esto lo cuento a raíz de lo que voy a decir de la modificación tan paradojal del nuevo código, ¿no? Una corte de California en Estados Unidos. Fíjense, era una maestra de escuela que había estado como 40 horas detenida en una comisaría porque se le atribuía la comisión de delitos penales. Había estado 40 horas sin dormir, encerrada en una comisaría, ¿sí? Sale de la comisaría y la está esperando el director de la escuela, quien, con argumentos como que la importancia del honor de la escuela en vista de la imputación que se le ha hecho, su relación misma con sus alumnos, luego de desarrollar ese tipo de argumentos, la induce a renunciar a su trabajo, ¿sí? La Corte de California entendió que se había configurado un supuesto de dolo y anuló el acto por entender que la voluntad estaba viciada y tuvo en cuenta todas las particularidades de la situación, ¿no? 40 horas sin dormir, con el estrés de haber sido denunciada por delitos penales, etcétera, etcétera. ¿A qué viene todo esto? Dirán ustedes. En esta materia del dolo vicio, el nuevo código repite casi textualmente el artículo 931 del Código de Vélez. La particularidad que yo quiero destacarles a ustedes, que en los fundamentos se lee lo siguiente. En la caracterización del dolo se sigue el criterio del Código Civil, que prescinde de vincular al dolo con el error provocado, pues estima que las maquinaciones pueden afectar zonas contiguas, aunque diversas a la intención, como la libertad de quien emite la declaración. A mí me parece es que probablemente, sin que el texto prácticamente se haya modificado, probablemente va a cambiar sustancialmente el criterio doctrinario mayoritario que circunscribe el dolo al error provocado. Esto está dicho con todas las palabras en los fundamentos, ¿sí? Que además tiene el respaldo del texto, que les reitero, como en el artículo 931, de ningún modo habla del error provocado. Lo que yo quiero decir con esto es que probablemente lo que era la tesis minoritaria hasta ahora, en vista de los fundamentos de la comisión que redactó el anteproyecto, pase a ser mayoritaria. Pasemos a la intimidación. Bueno, acá tampoco hay modificaciones significativas y a mi juicio personal es de lamentar que no las haya habido. Cuando se trata de la intimación, como en el código actual, se requiere la amenaza de sufrir las injustas, no habla de injustas, pero la amenaza en la misma palabra lleva la noción de un mal, ¿sí? De modo que yo diría que el no empleo de la expresión injusta es intrascendente a los fines interpretativos. Bueno, pero lo cierto del caso habla de las amenazas de sufrir un mal grave e inminente en la persona, bienes o de terceros, genéricamente. El cuestionamiento tiene que ver con la expresión inminente, ¿no? Parte de la doctrina nacional ha criticado la expresión, ¿no? ¿Por qué? La expresión inminente apunta a la imposibilidad de recurrir a mecanismos para contrarrestar la amenaza, ¿sí? Obviamente y principalmente la de recurrir al auxilio de la fuerza pública, ¿sí?
¿Por qué se cuestiona la expresión? Por varios motivos, dos de los cuales podrían ser los siguientes. Se puede tratar, por ejemplo, de la amenaza de exteriorizar un hecho íntimo, que por muchísimas razones la víctima de la amenaza no quiere exteriorizar. Qué sé yo, por decir cualquier ejemplo, un empresario famoso que fotografiado saliendo del hotel. Bien. Por más que tenga el tiempo para recurrir al auxilio de esa fuerza pública, no lo va a hacer, porque es más importante para él resguardar su intimidad que celebrar el acto que le requiere aquel de quien proviene la amenaza. La otra hipótesis me parece a mí todavía más importante, que tiene manifestación en hechos recientes y no tan recientes de la Argentina, y que hasta por momentos uno piensa que cuando ven los diarios el tema de las asociaciones de narcotráficos en Rosario y todo lo demás, son susceptibles todavía de preocupar más. Es el caso de cualquiera de ustedes a quien se amenaza la salud o la vida de algún ser familiar por personajes de alta peligrosidad o, digamos, por asociaciones de narcotraficantes, y ustedes tienen la convicción más razonable que el recurso a la autoridad pública no solo va a detener la amenaza, sino que corre el riesgo de que se efectivice. ¿Sí? Entonces, algunos de nosotros habíamos propuesto eliminar el requisito de la inminencia y cambiarla por algo así como la convicción razonable de que se iba a materializar. El requisito de que la naturaleza de la amenaza, además de su injusticia, generara una convicción razonable de que era una amenaza que podía materializarse. Bueno, en realidad, en este aspecto, el nuevo código no innova. A mí me parece que debió innovar, y me parece que a pesar de la palabra, a pesar de la subsistencia del requisito de la inminencia, dependiendo de las circunstancias, en determinadas situaciones individuales, habrá que justificar que el sujeto no haya buscado contrarrestar la amenaza por vía del auxilio de la fuerza pública o alguna otra.